Bienvenidos de nuevo. En esta serie hemos discutido hasta ahora que los espíritus malignos son las almas perdidas de los muertos, no demonios, y cómo el Señor nos guió a hacer que los espíritus malignos se rindieran a Jesús, lo que a su vez conduce a la salvación del alma perdida, en lugar de simplemente expulsarlos. Si no han visto los videos anteriores de esta serie, por favor, véanlos para obtener una revelación completa sobre este tema tan importante. Luego vimos cómo esto era el cumplimiento de la Escritura, demostrando que existe un camino de salvación para las almas perdidas. En nuestro último video, aclaramos que las almas que vivieron en pecado grave mientras estaban vivas están en el infierno y no en el purgatorio como muchos creen, lo que hace que nuestras oraciones por ellas sean aún más urgentes. Este viaje, sin embargo, nos ha llevado a una conclusión difícil, que la gran mayoría de las almas están en el infierno. Pero, ¿es el infierno el castigo final y eterno? Hoy desafiamos ese gran malentendido. Debido a la enseñanza de que el infierno es un lugar de castigo eterno, ¿nadie recuerda en oración a las almas que están allí? ¿Quién reza por ellas? Nadie. Es por eso que millones de almas no están recibiendo nuestras oraciones y no están siendo salvadas. Pero debido a la visita de Jesús al infierno, al evangelio que Él declaró allí y a su victoria sobre el infierno y la muerte, ahora tenemos el derecho de pedir la salvación de las almas perdidas. Tenemos el derecho de pedir el perdón de los pecados de nuestros ancestros, incluso de aquellos que cometieron pecados graves. La gente no es consciente de este derecho. El infierno no es el lugar de castigo eterno, y la prueba está en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, a partir del versículo 11. Estoy leyendo de la Escritura ahora. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que la Biblia habla de un lugar llamado el lago de fuego, que es la muerte segunda. La muerte segunda es el verdadero castigo eterno. Después de que alguien es arrojado allí, se pierde para siempre. La primera muerte es lo que le sucedió a los millones de personas que vivieron en pecado y fueron enviadas a ese primer fuego, el lugar llamado infierno. Aquí es donde Cristo descendió. La Biblia declara que Cristo destruyó el dominio y la autoridad del diablo en el infierno y declaró la salvación para todas las almas perdidas allí. Pero más tarde, aquellos que fueron llamados a ser sus siervos, es decir, las autoridades de la iglesia, en años posteriores, declararon que el infierno es un lugar de castigo eterno del cual nadie puede ser salvado. ¿Quién enseñó esto? ¿Fue Jesús o San Pedro o San Pablo? No fueron ellos. De hecho, San Pedro y San Pablo enseñan claramente sobre la salvación de las almas perdidas. En Efesios, capítulo 4, versículo 8, San Pablo enseña sobre la visita de Jesús al infierno, donde escribe: cuando subió a lo alto, llevó consigo a muchos cautivos. Y San Pedro dice claramente que Jesús predicó y salvó a las almas perdidas en el infierno. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, leemos que Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, dice: porque por esto también ha sido predicado
el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pero más tarde, las autoridades de la Iglesia decidieron que el infierno debía ser un lugar de castigo eterno. Incluso enseñaron que Jesús nunca descendió allí para salvar a los pecadores, sino que solo fue en busca de los justos. Así que, en este video, hemos aprendido la distinción crítica del libro del Apocalipsis. El infierno es un lugar temporal, pero el lago de fuego es el castigo final y eterno. Esto significa que hay una ventana de tiempo, desde ahora hasta el juicio final, para que estas almas perdidas en el infierno sean salvadas. Nuestras oraciones importan ahora más que nunca. Pero con millones de almas sufriendo, ¿cómo pueden nuestras oraciones ser efectivas para salvar a las almas perdidas? Acompáñenme en el próximo video mientras discutimos la oración más poderosa para liberar a las almas perdidas en el infierno, el rosario. Discutiremos cómo pueden romper cualquier atadura en su vida rezando el rosario.